¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Nosotros le vamos a presentar el tema de exposición de la tensión entre la libertad de expresión y la protección de la dignidad y los derechos entre otras personas. El equipo está conformado por un servidor, Pérez Luis Fernando, y por mi compañero Velázquez Santana Jesús. Bien, tenemos una pequeña introducción, lo cual nos menciona que la tensión entre la libertad de expresión y la protección de la dignidad y los derechos de los demás representa uno de los dilemas más significativos y persistentes en las sociedades. La libertad de expresión es la piedra angular fundamental de la democracia, la cual permite que las personas expresen sus opiniones de forma libre, mientras que por otro lado también es proteger la dignidad y los derechos de las personas, la cual aboga por crear condiciones en las que todos pueden vivir sin discriminación. Buenas tardes. Yo les hablaré acerca de los conceptos. ¿Qué es libertad de expresión, dignidad humana y derechos de las personas? La expresión se comprende que es el derecho de toda persona en buscar y recibir y infundir la información sin fronteras. La dignidad humana consta de la capacidad que tenemos como ser humano para dar la ley moral a nosotros mismos, y los derechos a las personas son los atributos derivados de la naturaleza humana y de la dignidad que permite el desarrollo social del ser humano, reconociéndolo como el actor principal del derecho. Bien, como importancia, podemos decir que la libertad de expresión es digna de los seres humanos y los derechos individuales son principios fundamentales los cuales sirven como piedras fundamentales dentro de una sociedad justa, democrática e igualitaria para todos. Bien, tenemos características las cuales van a describir previamente lo que es la libertad de expresión. Entre ellas tenemos la universalidad, la cual es la libertad de expresión, la cual nos dice que es un derecho que pertenece a todos nosotros como individuos, sin importar su origen, creencias o cualquier otra condición. Tenemos diferentes formas de expresión, las cuales no se van a limitar a un solo discurso oral o escrito, sino que también incluyen diferentes formas como el arte, la expresión de la música y el acceso a internet. Esto lo podemos ver principalmente entre cómo se expresa, por ejemplo, los que son los grafiteros, los músicos, raperos, etcétera, entre otras personas. Bien, fomenta los debates y los diálogos entre las personas. Esto es crucial para el desarrollo de las sociedades democráticas, ya que promueve los intercambios de ideas y opiniones, no solamente se cierran en uno solo, sino que toman como expresión de todas las demás personas. El debate público y el escrutinio de las acciones gubernamentales. Y yo les hablaré acerca de algunas características de la dignidad humana, que es inherente a todos los seres humanos, que es fundamental de los derechos y el respeto y el valor intrínseco. Inherente que todos los seres humanos es una propiedad intrínseca de cada persona, independientemente de cualquier circunstancia, característica individual. Fundamento de los derechos humanos. La dignidad humana es la base sobre la cual se construyen todos los derechos humanos. La idea de que todos merecen respeto y consideración central es la justificación de estos derechos. Respeto y valor intrínseco. Implica que todas las personas deben ser tratadas con respeto y que su valor no está condicionado por factores externos como el estatus social, la riqueza y contribuciones a la sociedad. En estas tres, pues, la mayoría hablan acerca de la dignidad y que son atributos o acciones que no necesariamente tienen que tomarse bien por las personas o que deben de ser juzgadas. Realmente lo que dice es que todos somos iguales, entre comillas, porque cada uno tiene sus diferencias, pero ante la sociedad, por lo regular, se trataría de que todos fuéramos iguales. Bien, igual vamos a comentar lo que son las características de los derechos como personas, o también considerados como derechos humanos.
los cuales tenemos una interdependencia. Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. La relación de un derecho puede depender de la relación de otros derechos. La igualdad y no discriminación. Estos derechos se basan en el principio de la igualdad y prohíben la discriminación en todas sus formas. Esto principalmente lo vemos entre las personas de diferente color, las personas que tienen diferentes creencias, entre otras cosas que podemos irnos identificando entre nosotros. Tenemos una participación y una inclusión, la cual nos comenta que los derechos humanos van a incluir un derecho a participar a la vida cultural, cívica, política y la sociedad, así como el derecho de la inclusión social y económica. Aquí este ejemplo lo podemos ver muy claro, principalmente por ejemplo en el voto que ahorita van a seleccionar. Pues todas las personas tienen derecho a poder participar en este voto y ninguno va a ser restringido a no hacerlo, sea por su color de piel, por sus creencias, entre otras cosas. Eso ya depende de uno si no quiere votar o no. Aquí tenemos un ejemplo que es, por ejemplo, el debate sobre las manifestaciones de los grupos que promueven ideologías racistas o xenófobas, las cuales deben de permitirse bajo el principio de la libertad de expresión. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con las marchas feministas, que al fin de cuentas las tienen que permitir, a pesar de que estas mujeres muchas veces causan destrozos, golpean a hombres sin ninguna razón. De hecho, hay un video, principalmente ahorita, que se está haciendo muy viral, que es un chico que está trabajando y entre las mismas feministas toman su moto, la empiezan a pitar, la destrozan e incluso el chico empieza a recibir ciertos golpes, pero pues él, por la libertad de expresión que supuestamente se va a manifestar él mismo, pues no puede responder a estas mismas agresiones. Aquí tenemos un caso bastante similar, no de las marchas feministas, sino que aquí es una marcha, una manifestación de las personas de color o tez negra, que principalmente se originó gracias a que un policía agredió a una persona de color negra y todo se viralizó, ya que el policía abusó de su poder y asesinó a la persona sin ni siquiera mostrar resistencia o algo así. Entonces, este movimiento se llama Black Lives Matter o BLM, que se hace por lo regular casi todos los años para que se muestre la libertad de expresión, para abogar de la justicia racial y la igualdad de las personas afroamericanas. Y por lo regular siempre pasa en Estados Unidos, porque ahí es donde pasan más casos de estos, y las personas de color tienen esta marcha o manifestación que hace una libre expresión, que sean respetados sus derechos, entre comillas. Aquí un ejemplo de la dignidad humana, lo puse yo así, es que todas las leyes laborales prohíben la explotación laboral, en el trabajo infantil y la discriminación en el trabajo. Es un reflejo directo de valores de la dignidad humana. Aquí yo coloqué esto porque vemos en muchas empresas que existe explotación laboral, a pesar de que marca que pues, no se debe de hacer. Muchas empresas abusan de su poder entre patrón y empleado y pues simplemente los abusan de ellos, no abusar sexual, sino abusar laboralmente. Bien, aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos los programas de atención a las personas mayores, como los centros de atención TUIR, las residencias de ancianos y los servicios de la
de atención domiciliaria, perdón, son ejemplos concretos en los cuales las sociedades pueden proteger y preservar la dignidad de las personas mayores. Esto principalmente por el hecho de que las personas ya de mayor edad muchas veces pues ya están muy limitadas a lo que pueden hacer en su día a día. Por ejemplo, a lo mejor cocinar, ir por el mandado, a lo mejor recordar sus medicamentos que se deben de estar tomando. Entonces, en estos principales apoyos que les están brindando, podemos darnos cuenta, percatarnos que ellos mismos les dan ese apoyo, por ejemplo, de cocinarles, de darles de comer, recordarles sus medicamentos. Ya no es necesario que vayan ahora sí que por su mandado, por las cosas que ellos lleguen a necesitar. Esto principalmente porque saben o se tienen en cuenta muchas de estas personas que no se pueden valer por sí mismas o que incluso muchas veces llegan a ser abandonadas por sus mismos familiares. Tenemos otro ejemplo que es sobre los derechos de las personas. Esto nos va a derivar hacia el hecho de cuando una persona es arrestada, tiene derecho a conocer los cargos en su contra, a ser informada de sus derechos legales y a tener el derecho a un abogado. También, por su misma parte, debe ser juzgada dentro de un plazo razonable. Muchas veces esto no lo tomamos en cuenta, por ejemplo, los que son jóvenes, o incluyéndonos a nosotros, que muchas veces no conocemos nuestros derechos y permitimos que las mismas personas, los policías, nos lleguen a golpear o nos lleguen incluso a decir groserías. Pues nosotros no podemos responder por cierto respeto que supuestamente se les debe de tener. Pero muchas veces también no conocemos que, por ejemplo, cuando nos paran, ellos no pueden meternos sus manos a las bolsas de nuestros pantalones, a nuestras mochilas, sino que nosotros mismos debemos de sacar nuestras propias pertenencias para así evitar que nos lleguen a lo mejor a poner una droga o alguna cosa que nosotros no tengamos en mano. Y asimismo, pues evitar ciertos problemas entre estos. Y el último ejemplo que pusimos nosotros es el derecho a la salud, ya que todos estamos obligados a tener el servicio social y la atención médica. También tiene que ser adecuado, incluir servicios preventivos, tratamientos médicos y esenciales, atención hospitalaria, ya que aquí, por ejemplo, todos tenemos seguro social o seguro facultativo, porque es algo que la Constitución nos pide para poder estudiar aquí. Y así como en algunos trabajos, la ley lo obliga a que todos los empleados tengan un derecho a la salud y tengan medicamentos y si tienen alguna enfermedad crónica, pues se les pueda dar los tratamientos. Y como conclusión pusimos que es un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la dignidad de los derechos humanos. Es un desafío constante, es necesario